Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar acerca de la norma internacional de auditoría 610, que se trata de la utilización del trabajo de los auditores internos. Nuestro grupo está conformado por Karin Chinchilla, Frida de Juan, Astrid Castro, Carla Pop y su servidora Magda Ralac. Alcance de la NIA 610. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y también para la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. En el alcance también nos indica que esta norma no es aplicable si la entidad no dispone de una función de auditoría interna. Continuamos hablando acerca del alcance de esta norma y dice que si la entidad dispone de una función de auditoría interna, los requerimientos de esta norma relativos a la utilización del trabajo de dicha función no son aplicables si las responsabilidades y actividades de dicha función no son relevantes para la auditoría, y también sobre la base del conocimiento preliminar de la función obtenido por el auditor como resultado de los procedimientos aplicados según la norma 315. El auditor externo no tiene previsto utilizar el trabajo de la función para la obtención de evidencia de auditoría. Relación que hay entre la norma 315 y la norma 610. La norma 610 manifiesta que de acuerdo con la norma 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. La norma 315 nos explica asimismo también el modo en el que una comunicación eficaz entre los auditores internos y externos también crea un entorno en que el auditor externo puede ser informado de cuestiones significativas que puedan afectar a su trabajo. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno. Vamos con el tema de la responsabilidad del auditor externo respecto a la auditoría. El auditor externo es el único responsable de la opinión de auditoría expresada. En consecuencia, esta NIA define las condiciones necesarias para que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de los auditores. También define el trabajo necesario para obtener evidencia suficiente y adecuada. Los requerimientos tienen como finalidad proporcionar un marco para el juicio del auditor externo. Esto va en relación con la utilización del trabajo de auditoría interna, esto con el fin de prevenir la excesiva o indebida utilización de dicho trabajo. En los objetivos, cuando la entidad dispone de auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o utilizar la ayuda directa de los auditores internos. Esta norma nos proporciona 3 objetivos para el auditor externo cuando desea utilizar el trabajo de auditoría interna. Entre estos está determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. El otro objetivo es, en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, debe determinar si este trabajo es adecuado para los fines de la auditoría que va a realizar. En el caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, este debe supervisar y revisar el trabajo que se ha realizado. En las definiciones contamos con 2 definiciones. Una de función de auditoría interna y otra de ayuda directa. En la función de auditoría interna es cuando la entidad realiza actividades de las que ella espera obtener un grado de seguridad y asesoramiento establecido para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno de la entidad, también ya sea la gestión de riesgos y el control interno. En la ayuda directa es la utilización de auditores internos para la aplicación de los procedimientos de auditoría, y esto lo van a hacer bajo la dirección y supervisión y revisión del auditor externo.
continuamos con los requerimientos. Dentro de los requerimientos se determinará si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Aquí encontramos lo que es la evaluación de la función de auditoría interna. Esto se hará cuando el auditor externo determine si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para los fines de auditoría, evaluando las políticas y los procedimientos relevantes que sustenten la objetividad de los auditores internos, el grado de competencia de la función de auditoría interna, si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluyendo un control de calidad. El auditor externo no utilizará el trabajo de la función de auditoría interna si éste determina que el estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos relevantes no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos. También si la función carece de suficiente competencia y si la función no aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluyendo un control de calidad. Continuamos con la NIA 610. El auditor externo debe evaluar la función de auditoría interna para determinar su relevancia y confiabilidad en el contexto de la auditoría. Esto incluye considerar la competencia, independencia, objetividad del equipo de auditoría interna. La evaluación es crucial para decidir si se puede utilizar el trabajo realizado por ellos para respaldar la opinión del auditor externo. Numeral 18. Juicios significativos. Se requiere que el auditor externo determine si se puede utilizar el trabajo de los auditores internos y si es así, en qué áreas específicas y hasta qué extensión. Esto implica revisar la naturaleza del trabajo realizado por los auditores internos y su relación con los riesgos identificados durante la auditoría. Numeral 19. Utilidad del trabajo de auditores internos. El auditor externo debe considerar utilizar el trabajo de los auditores internos en áreas donde se han identificado riesgos significativos. Sin embargo, debe asegurarse de que el trabajo sea adecuado y relevante para los objetivos de la auditoría externa. Esto incluye trabajos que impliquen juicios significativos o que estén relacionados con los riesgos valorados como altos. Numeral 20. Alcances. Es fundamental que el auditor externo documente su evaluación sobre la función de auditoría interna y las decisiones tomadas respecto a la utilización de su trabajo. La documentación debe incluir detalles sobre cómo se llegó a la conclusión sobre la adecuación del trabajo interno y cualquier juicio significativo realizado. Numeral 21. Calidad del trabajo. La NIA enfatiza la importancia de una buena coordinación entre auditor externo y el equipo de auditoría interna. Esto puede incluir reuniones periódicas y discusiones sobre los hallazgos relevantes, lo cual facilita una comprensión mutua, mejora la eficacia del proceso de auditoría. Numeral 22. Función de auditoría interna. El auditor externo debe realizar una evaluación continua del trabajo del equipo interno a lo largo del proceso de auditoría. Esto asegura que cualquier cambio en las circunstancias o en la calidad del trabajo realizado por los auditores internos sea considerado adecuadamente. Numeral 23. Procedimientos. Si se decide utilizar directamente a los auditores internos, el auditor externo debe establecer claramente las responsabilidades y el alcance del trabajo que realizarán. Esto incluye definir qué procedimientos específicos llevarán a cabo y cómo integrarán sus hallazgos en la auditoría externa. Numeral 24. Naturaleza de la extensión. Es importante que el auditor externo verifique si existen limitaciones legales que impidan el uso del trabajo de los auditores internos. En caso afirmativo, no se podrá considerar su ayuda en el proceso. Numeral 25. Conclusiones. Finalmente, antes de emitir su opinión, el auditor externo debe revisar todas las conclusiones relacionadas con el trabajo realizado por los auditores internos para asegurarse de que siguen siendo adecuadas y relevantes para la opinión final sobre los estados financieros auditados. Hola, buenas noches a todos. Continuando con la exposición, yo les hablaré un poco acerca de la determinación del uso del trabajo de los auditores internos. Esto se encuentra en el párrafo 26 del 32 de la norma internacional de auditoría 610. Es importante que el auditor externo se asegure
de que el trabajo de los auditores internos sea suficientemente adecuado y confiable para los fines de la auditoría externa. Pues en este caso el auditor debe tener en cuenta los factores de competencia, objetividad y el enfoque sistemático que los auditores internos al tomar esta decisión. También es importante que el auditor externo no debe confiar ciegamente en el trabajo de los auditores internos, pues debe revisar, evaluar críticamente el trabajo realizado y así pues determinar si es suficiente para los propósitos de la auditoría externa. El auditor externo debe evaluar si el trabajo de los auditores internos cubre adecuadamente las áreas críticas o de mayor riesgo en la auditoría externa. Por otro lado, tenemos el alcance y la naturaleza de los procedimientos aplicados. En esta ocasión, el auditor externo debe determinar el alcance del trabajo de los auditores internos que pueden usar. Por ejemplo, la naturaleza del riesgo de la auditoría, la complejidad de los procedimientos realizados por los auditores internos. Acá pues se destaca la importancia de la documentación, ya que es fundamental para que el auditor externo pueda demostrar que ha ejercido el debido juicio profesional en la revisión y la utilización del trabajo de los auditores internos. Por otro lado, también tenemos si el trabajo de los auditores internos tiene limitaciones o deficiencias, pues el auditor externo es responsable de cualquier deficiencia en la auditoría. Por tanto, debe actuar de inmediato para subsanar, se podría decir así, cualquier limitación que el trabajo de los auditores internos pueda tener. También es importante destacar que la responsabilidad final del auditor externo en la obtención de evidencia de auditoría suficiente adecuada, incluso cuando se utiliza el trabajo de los auditores internos. Gracias. La utilización de la ayuda directa de los auditores internos es cuando el auditor externo obtiene un acuerdo escrito de los auditores internos relativo a que se mantendrá la confidencialidad de cuestiones específicas siguiendo las instrucciones del auditor externo, al que se le informarán de cualquier amenaza, subjetividad. El auditor externo dirigirá, supervisará, revisará el trabajo realizado por los auditores internos para el encargo de auditoría, esto en conformidad con la NIA 220. Si el auditor externo utiliza la ayuda directa de los auditores internos, deben incluir en su documentación de auditoría 1. La evaluación de la existencia y significatividad de todas las amenazas a la objetividad de los auditores internos. B. El fundamento de la decisión relativa a la naturaleza y extensión del trabajo realizado por los auditores internos. Y C. La identificación de las personas que se revelan durante el trabajo realizado y con la fecha de extensión de dicha supervisión de conformidad con la NIA 230. Los acuerdos escritos obtenidos de un representante autorizado de la entidad y los auditores internos según lo indicado en el apartado 33 de esta NIA. Y por último, los papeles de trabajo separados por los auditores internos que prestaron la ayuda directa en el proceso de auditoría. Muchas gracias por su atención y espero que esta pequeña exposición haya enriquecido sus conocimientos.